Vamos, estudiantes de turismo, a despertar y a salir de sus carpas. Un gusto el volver a verlos en el día 6 de la gira amazónica. Como primera actividad del día, procederemos a tener un desayuno continental, en el cual cuenta con huevos, yogur, fruta, tostadas y café, para recargar energías e iniciar el día con ánimo. Nos despedimos de la finca El Piura para tomar rumbo hacia los laberintos de Chiwinza. Para este recorrido es necesario retornar hasta el parque de Sucúa, en donde tomaremos la E45 de regreso. Y si estamos de suerte, veremos al volcán Sangay. ¿Sabías que el Parque Nacional Sangay es la tercera área protegida más extensa del Ecuador y abarca amplios paisajes naturales? Este parque cuenta con 3 volcanes: el Sangay con 5.230 metros sobre el nivel del mar, el Altar con 5.319 metros sobre el nivel del mar y el Tungurahua con 5.016 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con varios atractivos y actividades como por ejemplo senderismo, fotografía, observación de flora y fauna, entre otros. Además, posee un alto potencial turístico ya reconocido dentro y fuera del Ecuador. Su vasta extensión ofrece un extraordinario atractivo paisajístico, con un alto interés geológico, vulcanológico, faunístico, florístico, como área de biodiversidad, e incluso los campos arqueológicos y cultural. Además que el volcán Sangay es uno de los volcanes más activos del mundo. Su última gran erupción fue registrada en 1628. Lo que más llama la atención es su cono simétrico y los flancos de pendiente fuerte le dan aspectos que con toda seguridad también le hacen estar entre los más fotografiados. Después de esta pequeña pausa continuaremos por la E45. Con un recorrido de aproximadamente 45 minutos llegaremos a nuestro destino, los laberintos de Chiwinza. Los laberintos de Chiwinza están ubicados en el cantón Huamboya, en la vía Macas-Puyo, aproximadamente a 56 kilómetros de la ciudad de Macas, en la confluencia de los ríos Pastaza y Chiwinza. Los laberintos de Chiwinza son un fenómeno geológico, paleontológico y espeleológico, en el que podrás apreciar la evolución de nuestro planeta. Son estructuras rocosas que entrecruzan caminos formando un laberinto natural, con paredes de hasta 5 metros. El complejo turístico de laberintos de Chiwinza te ofrece una serie de posibilidades para disfrutar de una experiencia diferente, en donde el visitante podrá realizar una serie de actividades que incluyen caminatas, conocimiento de ciencias naturales y turismo de naturaleza. Pero toda esta explicación lo hará Rómulo Galarza, propietario del complejo turístico de laberintos de Chiwinza, y su equipo de trabajo. El sector tiene algo increíble, ¿no? La confluencia de los dos ríos le da un adicional, un plus al complejo, porque si le quitamos los ríos probablemente no tengamos este encanto, ¿no? ¿Pero por qué laberintos de Chiwinza? Dimos el nombre porque en la meseta que tenemos de la ruta encontramos, dando gracias a Dios, una estructura intacta a un fondo marino, exactamente lo que hace millones de años estuvo bajo el océano. Considera que antiguamente fue una gran meseta de roca o un conjunto de rocas gigantes y que debido al proceso de descomposición de animales y plantas que iba generando el humus, y el humus en conjunto con factores como el agua, las plantas, los animales, poco a poco fueron erosionando la roca y dejando lo que conocemos hoy en día. Es una araña no venenosa, no representa ningún peligro para el ser humano, aparte que puede agarrar con las tenaces. Pero ¿cuál es la razón dominante que le mantiene a este sitio convertido en un refugio natural? Sembrar en la mente y el corazón el respeto por los animales, por las plantas, por el medio ambiente. Se abre la puerta al conocimiento, al disfrutar de una maravilla que se llama flora y fauna, que en cierta palabra es la naturaleza. Insecto palo, como su nombre indica, es un insecto que trata de mimetizarse con las plantas, simulando ser troncos o pequeñas ramitas,
Podemos ver que también tiene unos pequeños relieves aquí para tratar de aparentar ser una rama lo más posible. Encontramos un murciélago vampiro. Podemos caracterizarlo porque tiene un hocico chato aproximadamente semejando al de un bulldog. Ese de aquí le permite morder con mayor eficacia las venas superficiales de las presas. También vemos que tiene unos incisivos bastante largos con los cuales hace pequeños cortes en su presa para poder comenzar a lamer la sangre. Es un murciélago bastante ágil caminando, ya que no puede acercarse a su presa volando, porque el aleteo le podría hacer despertar. De 4 rutas, la otra ruta es una mina de gas natural. Miren lo que es de hermosa la naturaleza. En un río que se llama Nakenbaim está aflorando el gas metano del subsuelo y por fortuna debajo del agua del río. Entonces está burbujeando y podemos capturar por algunos instrumentos muy rústicos que hemos inventado y podemos cocinar sobre el agua. Cuando hay turistas que vienen a ver esto, lo que hacemos es participar de la jornada de cocinada y servimos en hojas, sin platos, lo más elemental, lo más natural posible. ¿Quién no le dio hambre viendo esa última idea de cocina? O esa sabrosa tilapia, las cuales serán nuestro plato principal en el almuerzo de este día. Tilapia con cúrcuma. Los ingredientes son tilapia, calabaza, cebolla, zanahoria, limón, cúrcuma, sal y aceite de coco. Para preparar este plato ponemos una cucharada de aceite de coco, colocamos la cebolla, zanahorias y calabazas. Ponemos una pizca de sal y se lo mete al horno por 5 minutos. Después de esos 5 minutos agregamos nuestro pescado con un poco más de sal, cúrcuma y limón. Con todos estos ingredientes se lo coloca 10 minutos al horno y tenemos nuestro plato. Ahora regresaremos a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Cuando los años pasen, recordarás tu vida, sabrás que tomaste la mejor decisión, estudiar turismo. Gracias por habernos acompañado en esta gran aventura. Vengo del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo. El mundo me mira y temblando suspira. Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle. Vengo de una canchita de tierra en el valle. Vengo del cenepi machinaza. Vengo del indio que vio robar su casa. Vengo de las olas del Pacífico, de las islas que descubrió un científico. Vengo de aguantar conquistadores. Luché contra Yupanqui y los barbados saqueadores. Vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron. Vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se los llevaron. Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante. Vengo de un plato de tapao y un canelazo para andar abrigado. Vengo del pueblo que parió al faro y a una vasija de barro. Yo soy los pinceles de Guayasamín. Yo soy campesino y cultivo maíz. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, 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 ay. Esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Vengo de 1000 rituales ancestrales, de los chamanes. Vengo de la guerra de los 4 días. Bonifaz acá subí su injusta salida. Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron. Vengo de un pueblo censurado pero que jamás se queda callado. Vengo del que se fue para trabajar por los suyos. Yo no me ahogo en la altura, en el páramo me reconstruyo. Vengo de Velasco Ibarra y su discurso desde las entrañas. ¿Queréis revolución? Hacedlo primero dentro de vuestras almas. Vengo de la lucha por los derechos, porque si llueve todos merecen un techo. Matilde Hidalgo de Procel, sufragando y a su acecho. Vengo de un sueldo injusto, después de una larga jornada. Vengo del político de turno que no sirve para nada. Vengo de la pluma que mató a García Moreno, la generación decapitada, erizándome los huesos, el ruiseñor de América, cantando el aguacate. Yo vengo de lo simple,
aquí todo es importante. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, 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 esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Vengo de la selva que se queja en agonía, la mano sucia de Texaco y Chevron matando mi Amazonía. Vengo de un vaso de chicha antes de la faena. Aquí se recuerda a los muertos con colada y encendiendo velas. Vengo de las trincheras, de los soldados en la frontera. Vengo del viento en la cordillera y del enfermo que muere en la espera de que lo atiendan en un hospital, de que funcione el seguro social. Vengo de las condiciones más precarias en la penitenciaría del litoral. Vengo de los que no se rinden, que si se caen se levantan. Y vengo de los atletas del oro olímpico en Atlanta. Vengo de Cumandá, de Huasipungo y de Cantuña. Vengo de los obreros y de la tierra en sus uñas. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, 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 esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, 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 esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Yo soy de aquí, 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 yo soy de aquí. Justicia, honor, tienen que cuidar a esas criaturas. Alto hay la guerra, alto hay el enojo del gusto, meter la bala a la pobre gente.